Vamos a ver cómo se desarrolla o cómo se aplica la ANOVA para medidas o para medidas independientes, para medida de grupos independientes. Entonces tengo una base de datos donde tengo diferentes grupos, entonces ustedes aquí se ven que hay diferentes tipos de grupos a los cuales se les dio un valor y una variable cuantitativa continua, que es una variable de medición que se le hace a cada uno de los grupos. Recuerden que los grupos deben ser mutuamente excluyentes. Si ustedes se fijan, y si no lo han hecho, quiero hacer hincapié en la forma de construcción de la base de datos. Mire que cuando nosotros teníamos o hacíamos análisis para grupos relacionados, realmente las categorías de los grupos eran construidas a partir de las variables cuantitativas de medición que se hacían en los diferentes momentos. Entonces teníamos grupo uno, grupo 2, grupo 3, grupo 4, o momento uno, momento 2, momento 3, momento 4. En este caso, como los grupos son independientes, entonces fíjense que los grupos, la forma de codificación de los grupos van en una variable en donde se cuantifica o se categoriza cada uno de los grupos y cada uno de los grupos tiene una medición correspondiente. Ahora lo que yo quiero ver es si hay diferencia entre los grupos o no. Entonces vamos a ver si se cumplen los supuestos. El primero, que tengan un comportamiento paramétrico, la variable cuantitativa o la variable continua de cada uno de los grupos. Entonces me voy a explorar, paso la variable de grupos a mi lista de factores, me adiciono a la lista de pendientes. En gráfico digo que lo quiero dependientes juntos y que quiero pruebas de normalidad, solamente quiero gráficos y le digo aceptar. En esto ya me muestra las pruebas de normalidad. Fíjense que según Shapiro-Wilk, todos los grupos de estudio tienen un comportamiento paramétrico, un comportamiento normal. Por eso se decide hacer una ANOVA para grupos independientes. Nos falta valorar el supuesto de igualdad de varianzas, que eso lo hacemos cuando valoremos, cuando realicemos el ANOVA. Entonces me voy a comparar medias, ANOVA de un factor y paso mi lista de grupos en la parte de factores y la lista de pendientes sería la variable de medición. Tengo una variable nueva que se llama filtro de Ouliers, pero eso lo explico en el siguiente video. ¿Qué voy a hacer? En el post hoc voy a pedir que me haga un test de Turkey en caso en que se asuman las varianzas iguales. En caso en que las varianzas no sean iguales, siempre se recomienda utilizar la Games-Howell. En opciones le voy a pedir que me calcule el estadístico de Welch, los descriptivos y la prueba de homogeneidad de varianzas. Bueno, y gráfico de las medias si lo quisiese. Ahora, una vez yo haya codificado esto, le doy a aceptar y él me va a arrojar lo siguiente. Entonces, unos descriptivos en donde me muestra por grupos los descriptivos de la variable a analizar: media, desviación estándar, desviación error de la desviación estándar, intervalos de confianza mínimo y máximo. Me muestra la prueba de homogeneidad de varianza, que es el estadístico de Lee. Entonces lo que me determina el estadístico de Lee es que si el comportamiento de las medias es igual no, es homogéneo entre cada una de las categorías. Entonces si yo me fijo eh, en todos los p-valor, porque él me saca para la media, para la mediana, para la media recortada y para la mediana ajustada, me saca el valor de significancia, que en este caso en todas es mayor a 0,05. ¿Eso qué quiere decir? Que la varianza en cada uno de los grupos tienen un comportamiento homogéneo. En ese orden de ideas, pues voy a analizar el cuadro de ANOVA, donde me da una significancia entre grupos menor a 0,05. Eso quiere decir que hay uno de los grupos que me está mostrando una diferencia con los demás. Y pues allí me toca analizar la prueba de post-hoc. Entonces, si me voy para la prueba de post-hoc, por lo pronto, como hay igualdad de varianza, ignoramos el de estadístico de Welch. Me voy a la prueba de post-hoc. Habíamos definido que íbamos a hacer un test de Turkey. Recuerde que está la de Turkey y Turkey-Kramer. Realmente lo que hace el SPSS es que según el comportamiento de los datos define si hace Turkey o Turkey-Kramer. Yo les había comentado que era dependiendo si era balanceado o no balanceado el número de grupos. En este caso no lo es, pero pues según los datos lo que hace el SPSS es escoger cuál de los dos utiliza. En este caso utiliza el Turkey. Entonces, ¿qué hace el post-hoc? Básicamente compara grupo uno con grupo 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Me muestra la diferencia de las medias
es decir, la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 4 es de aproximadamente 0,26 y me muestra un p-valor asociado a esa diferencia, que en este caso, si nos fijamos, el grupo 1 no tiene ningún tipo de diferencia, es decir, la media es igual para todos los grupos, porque ninguno muestra significancia estadística. Pero si me voy a ver, por ejemplo, el grupo 4 me muestra significancia con el grupo 7, una diferencia de menos 0,68. ¿Eso qué quiere decir? Que el grupo 4 tiene una media menor al grupo 7 y esa diferencia es estadísticamente significativa. Igualmente me muestra el intervalo de confianza para esa diferencia y asimismo me muestra grupo por grupo la comparación de grupo por grupo. Y acá abajo me aparece el Games Howell en caso en que se asumiera diferencias de la varianza. Eh, y pues nada, así yo determino el ANOVA. La idea es entonces, en ese orden de ideas, empezar el análisis y la descripción a partir de estos datos que me arroja el SPSS, teniendo en cuenta que, como vemos en la unidad de varianza, me fijo en el valor de la tabla de la ANOVA y me fijo en el post-hoc determinado por Tukey. En caso contrario, que vamos a ver en el siguiente video, se fijaría en el estadístico de post-hoc James Howell o en su efecto en el estadístico de Well.